Gracias, buenos días. Gracias por invitarme a compartir el testimonio de vida que me ha permitido hoy Dios. Okay. Testimonio de vida. No es fácil, les voy a decir, yo solo tengo 4 años de estar en la fraternidad y me tomé esos 4 años para pedirle a Dios que realmente me diera las palabras para estar aquí presente ante ustedes, porque es mi 6ª vez que voy a compartir testimonio. Vengo de un hogar constituido por padre y madre, gracias a Dios. Somos de ese fruto de matrimonio. Somos 6 hermanos, 2 mujeres y 4 varones. Pero en ese matrimonio lo que más existía era el alcohol y existía la violencia doméstica. Mi padre, oriundo de Olancho, venía de un machismo bien marcado, en donde se hacía lo que él decía en su casa. Y era un padre, fue un buen padre, era un mal esposo y un mal marido. ¿Por qué? Porque en mi casa hubo escasez, no había que comer. Y lo que más sobraba era golpes. Mi mamá nos decía que nosotros estábamos bajo promesa, porque muchas veces en la mañana no teníamos que comer. Y mi mamá lo que nos ponía era un programa cristiano. Se llamaba Club 700. Lo que estamos en mi edad, todos lo recordamos. Y mi mamá nos decía que nosotros íbamos a salir de esa situación y que un día nos íbamos a salir de ella. Créanme que sí es cierto, ya decía que nosotros íbamos a salir de la situación en la que nos encontrábamos y que íbamos a ser hombres buenos para la sociedad y sobre todo tenernos a Dios. Las palabras de ella se cumplieron. Hoy en día todos mis hermanos somos temerosos de Dios y servimos en la iglesia. Pero bueno, aquí viene el punto, uno de los momentos inolvidables en mi vida. Yo conocí a Jesús a los 8 años. ¿Cómo? Cuando yo nací, dice mi mamá que me diagnosticaron que tenía estrabismo en mis 2 ojos. Entonces mi mamá oraba y oraba para que yo hiciera milagro. Cuando yo tenía 8 años, vino una campaña evangelística que venía el predicador Gille Ávila al Estadio Nacional. Pero mi mamá tenía que pedirle permiso a mi papá, porque mi papá no quería nada de Dios. Y no le importó a mi mamá y me llevó. Ese día yo acepté a Jesús como mi Salvador, a los 8 años. Ese día recibí mi primer milagro, sintiendo la mano de Jesús en mis ojos y rectificando mi vista. Ese día no se me olvida, porque mi mamá venía tan alegre que no le había hecho milagro a su hijo. Y ese día mi papá no canceló de la golpiza que le dio. Nunca se me olvida. Hay cosas en la niñez que no marcan. Y esa golpiza que le dio a mi papá nunca se me olvida. Porque años más tarde, mi papá creó un odio. Yo odiaba a mi papá. Y a pesar de eso, le servía y aprendí muchas cosas de él. Aprendí a ser un hombre responsable, a tener valores, a respetar a mis mayores y sobre todo, imagínense cómo es, él era un alcohólico y él me decía, hijo, jamás en tu vida
vida vayas a ingerir alcohol, porque vas a hacer sufrir a tus seres queridos. Eso me marcó. En mi vida nunca ha habido alcohol, drogas. Eh, yo se lo prometí a Dios desde un niño, que jamás en mi vida iba a hacer sufrir a mis seres queridos por lo que toma un alcohol. Yo crecí, fui creciendo y gracias a la inteligencia que Dios me dio, llegué a la universidad, me pude graduar y siempre le serví a Dios. Siempre asistíamos a la iglesia con mi mamá. Y mi mamá nos decía que nosotros nunca nos íbamos a apartar de los caminos de Dios, porque esa es la promesa que Dios le había hecho a ella. Pero aquí viene lo paradójico. Cuando ya era un hombre de 25 años, yo decidí alejarme de la iglesia. No creía en los pastores, siempre seguí creyendo en Dios. Pero muchas veces los testimonios que damos como humanos hacen retirar a otras personas de los caminos de Dios. Y ese es el caso. Miré cosas en la iglesia que no me gustaban, y por eso yo decidí mejor alejarme de la iglesia. Aún así había una madre que siempre oraba por sus hijos y ella me decía, algún día vos vas a llegar de nuevo a la iglesia y vas a ser cristiano. Yo le decía todo lo contrario a ella. Cuando tuve 25 años llegué, tuve la oportunidad de poder desarrollarme profesionalmente. Ingresé a una compañía internacional a la cual llegué a ser gerente. Estuve más de 20 años en ella. Pero me hacía falta. Siempre le pedía a Dios una mujer que pudiera hacer mi vida, poderme casar, tener hijos y romper aquella maldición de que en mi familia había mucho divorcio. Dios me bendijo con una esposa, solo que mi esposa venía de un país y ella venía con 3 hijos. A mi mamá no le gustó, porque mi mamá me decía que nunca iba a haber descendencia. Aún así, yo decidí casarme con esa mujer. Decidí que los 3 niños que ella tenía fueran mis hijos y decidí no ser padre violento, sino que ser padre de corazón. Mi hija, hoy tiene 29 años, llegó a mi vida cuando tenía 1 año y 10 meses. Y nosotros, mi esposa, gracias a Dios, también conoce a Dios. Decidimos empezar a servirle a Dios en la iglesia. Estuvimos más de 20 años sirviendo a la iglesia como líderes de la iglesia. Pero todo era una farsa. Ante la iglesia, ante las personas que usaban. Adentro de mi casa era un ogro, era un maltratador, no golpeaba a mi esposa, pero le decía palabras que la herían. Entonces, estaba haciendo lo mismo de mi papá, solo que no la golpeaba. Créanme, pasaron 18 años así. Era luz en la calle y oscuridad en casa. Era el peor esposo que puede tener. Aquella frialdad, aquella displicencia hacia mi esposa, aquella falta de expresión de amor hacia ella. Y aún así, seguimos adelante en la iglesia y seguimos y decidimos que mis hijos también conoceran a Dios. En el 2020,
Dios me dio la lección más grande. Yo tenía un sentimiento de estar juzgando a las personas. Si alguien cometía algún pecado y yo me daba cuenta, me reía. Yo decía que jamás en mi vida iba a poder cometer pecados, porque yo me creía que estaba un peldaño bajito de Dios. Créanme, en mi vida no, como les dije, no hay alcohol, no hay droga, pero el juzgar a los demás es un pecado bien grave. Y eso yo lo hacía todos los días. Así fuera quien fuera. En el 2020, llegando la pandemia, yo caí en adulterio. Una, una persona que conocía hace muchos años y que jamás en mi vida iba a pensar que tuve una relación de 3 años en la cual le mentía a todos y sabiendo que de Dios no me iba a poder escapar, seguía mintiéndole todo. Los malos tratos a mi esposa fueron peores. ¿Cómo se da cuenta mi familia? Este celular, mi hija es la única persona que sabe, o antes sabía, mi contraseña. Y aquí estaban todas las cosas sucias que yo hacía. Y mi hija una vez revisó el celular y no me dijo nada. Pero siempre que me miraba, se ponía a llorar. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué llora ella? Mi esposa tampoco sabía. Mi hija sabía de mi adulterio y no se lo quería decir nada. Hasta que un día ella estalló y se lo contó a sus dos hermanos mayores, a los varones. Ese día mis dos hijos me llamaron aparte y me dijeron, fíjate que queremos tomar un café. Lo hacíamos regular. Mira, nos damos cuenta, me dicen, que la dama por fuera, como hombres te queremos. En ese entonces yo estaba soltero. Pero como hijos no queremos que sufra. Entonces te damos dos opciones. O le contás vos o le contamos nosotros. Porque mi hija no se lo iba a contar. Mi hija tenía meses de saberlo y no se lo decía. Esa noche se le cayó el santo a mi esposa. Créanme que es duro para tener a su esposo en el santo, creer que ha hecho una vida más de 20 años con un hombre creyendo que es esposo. Mi hija creyendo que yo era su papi, porque así me decía. Y ella siempre me decía que cuando se casara, pues su papá biológico la iba a llevar un brazo y todo eso se cayó por cosas que, por malas decisiones. Me fui de mi casa. Para ese entonces ya no trabajaba en la compañía, teníamos nuestra propia empresa. Mi esposa quería que solo le firmara el divorcio. Yo quería mi pasaporte porque mi esposa me tenía y me quería ir a casa. Y eran las cosas que lo hacen hacer a punto de pecado. Yo estaba rompiendo otro matrimonio, mi matrimonio, creyendo que íbamos a hacer una mejor vida con la esposa. Me fui para Estados Unidos, pero créanme
Estuve 4 meses en las cuales no dormía y lo único que quería era regresar. Me regresé para acá, a Honduras, y decidí ir regresando. Aún seguía con la relación. En eso llamé a un fraterno, amigo mío, de hace muchos años, y le dije que nos tomáramos un café. Y él me dice, vamos a ir, tomémonos un café. En eso él me dice, mire, lo invito a la fraternidad. Yo ya conocía de fraternidad hace muchos años, pero no me interesaba. Pero un día me dice, fíjese que lo voy a ir a traer a donde vivo. Yo le comenté cómo estaba la situación de mi vida. Y llegué al capítulo de San Felipe. Ahí por primera vez me di cuenta de lo que es la hermandad. Ahí me di cuenta que no hay barreras religiosas, que no hay barreras económicas, que ahí lo único que existe es la fraternidad y el amor del prójimo. Yo estuve casi un año fuera de mi casa y ese año no dormía. Tenía todas las noches, lo único que quería era suicidar, porque yo sabía que mi esposa nunca me iba a perdonar, que yo nunca iba a recuperarme. Comencé a ir todos los sábados a la comunidad y Dios utilizó un fraterno y con él entablé una muy bonita amistad. No sé qué cara llevaba yo todos los sábados, pero él me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te veo mal, mal. Imagínense, no dormía toda la noche. En 2 meses perdí 50 libras y perdí todo. Llegué a estar en la quiebra. Llegué a estar en deudas increíbles, pero Dios tenía un propósito conmigo. Seguí yendo al capítulo y empecé a servir a Dios. Ese don siempre lo he tenido desde niño. Servía en la iglesia y empecé a servir a la comunidad. Un día me dice ese fraterno, mira, no sé qué tienes, pero Dios me dice que te alejes de esa vida que tienes y que recuperes a tu familia. Él no sabía nada. Ese día yo me quebranté y le conté cómo estaba mi situación. Miren, ese hombre Dios lo utilizó porque desde ahí comenzó un trabajo con mi esposa para que nosotros pudiéramos restaurar nuestra familia. Pero yo no dejaba la otra relación. Estaba mintiendo a mi fraterno, estaba mintiendo a Dios y seguía con lo mismo. Ustedes saben que todos los fines de mes existen los aires. Pues este hombre no halló la manera, buscó la manera para que yo fuera a saber. En ese Sahel, cuando empecé a escuchar cada conferencia, me di cuenta que Dios me estaba hablando. Dios me estaba diciendo que me daba una segunda oportunidad, que yo podía recuperar mi familia y que yo podía vivir esos momentos que estábamos anhelando con mi esposa, que eran los matrimonios de nuestros hijos, los nacimientos de nuestros nietos. Yo no los iba a vivir.
Créanme, en ese Israel, cuando yo salí de Israel, yo llamé a ese fraterno y yo le dije, mi amigo, necesito que trate la manera de buscar la cosa y Dios me dice que yo tengo que ir. No sé qué hizo el hombre, pero mi esposa, ese domingo a las 6 de la tarde, yo llegué a mi casa y me agradé ante ella, porque realmente Dios permite que le sucedan cosas a uno con una finalidad, que es darle la honra y la gloria, porque es la única manera que podemos salir de nuestras situaciones. Yo, como les digo, yo no tuve problemas económicos. Yo, gracias a Dios, tenía todo, pero tenía el gran problema de creerme casi un Dios. Y Dios permitió que pasaran esas cosas en mi vida, sacarme del suicidio, sacarme de lo más bajo a donde puede caer y poder restaurar mi familia. Hoy en día, yo regresé a mi casa después de un año. Miren, habíamos firmado los papeles de divorcio con mi esposa. Y cuando vamos a ver el registro si estábamos divorciados, Dios no permitió que se registrara el divorcio. Seguíamos casados. Dios me permitió estar en la boda de mis hijos, estar en la boda de mi hija, estar en los nacimientos de mis dos nietos y hasta el segundo. Y mi hija tiene 5 meses de embarazo. Y yo disfruto todos los días de mis nietos, de mi esposa, de mis hijos, de tener una vida en familia, de darme cuenta de que Dios realmente murió de salud. Porque si no fuera por su misericordia, yo no estaría aquí parado. Posiblemente ya estuviera muerto. Hoy en día, todos los domingos, mi esposa se inventa cualquier cosa para tener a los hijos, a la mujer, al invierno y a los 3 días. Cuando yo estuve fuera de mi casa, sábado y domingo era los peores días. Porque yo sabía que mi esposa estaba con sus hijos y yo no estaba ahí. Y Dios me permitió regresar a mi casa para disfrutar de todo eso que muchas veces fue tan normal. De poder disfrutar una tarde, una película con mi cónyuge, de poder platicar, de poder decir que ya hicimos nuestra tarea. Nuestros 3 hijos sirven en la obra de Dios. Mi hija y su esposo son pastores de jóvenes. Y eso solo es el amor de Dios puede dar. Créanme, después de todas las cosas que uno pasa y de uno que cree que hace bien las cosas, lo único que le puedo dar es gracias a Dios por estar dando este testimonio a ustedes, porque si no fuera por su perdón, definitivamente. Pero ustedes dirán, miren las consecuencias del pecado. Yo perdí mi empresa, me endeudeé hasta más no poder. Y yo le dije a Dios, Señor, permíteme poder comenzar de cero.
Permíteme, Señor, poder comenzar a limpiar mi nombre. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una correduría de seguros de compañías internacionales y estamos comenzando, pero tenemos la garantía de que Dios está con nosotros, de que no vamos a hacer las cosas para que nos mire el hombre, sino que lo estamos haciendo para Dios y para agradecer a Dios por lo que ha sido. Yo les soy sincero, y me pusieron 40 minutos, creo que realmente no puedo decir cosas malas que he hecho, porque gracias a mi Dios no he hecho cosas malas de que me pueda arrepentir en mi infancia, en mi grupo. Sería mentiroso decir que yo la hice, pero hay una cosa que me había olvidado. En todo este proceso, no solo a mi esposa, sino hasta desearle la muerte. Un día después de que vine a Israel, me di con la esposa y la hija, Dios me tenía inquieto y me decía, te falta algo más. En escribirle, pedir perdón. Pues yo se lo comenté a mi esposa. Vamos, me dice, que si me va a pedir perdón, pedirá perdón. Y cuando llegué a la casa de mi mamá y le pedí perdón, lo único que me contestó fue, hijo, yo te contesté desde ese mismo día que me pasé, porque yo estaba seguro de que Dios te iba a cambiar, y que Dios te iba a regresar a tu casa, y que iba a restaurar tu familia, y que ibas a vivir una vida totalmente diferente a lo que viviste con tu esposa. Hoy en día tenemos 25 años de casados. 25 años en donde realmente todos los días me esfuerzo por ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, pero sobre todo alguien que realmente temor a Dios. Porque yo le puedo mentir, yo le puedo mentir, pero a Dios yo no, porque Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis pensamientos. Y esa tranquilidad solo Dios. Yo no sé cómo ustedes han metido, no sé cuáles son sus problemas, cuáles son sus adicciones, sus conflictos. Pero este que está aquí parado ante ustedes, les puede decir que Dios es un Dios de salud. Me gustaría que nos levantáramos y pudiéramos repetir esta oración. Amantísimo Padre Celestial, hoy vengo ante tu presencia, Señor, a decirte que soy pecador, que me he apartado de ti, Señor. Pero en esta hora te pido perdón. Abro mi corazón y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y gran Salvador. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras que tú has puesto en mi boca para saber que hay un Dios de grandes oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este testimonio sea para Dios. Muchas gracias. Tremendas cosas que solo Dios. Me impactó bastante cuando yo decidí ser